Hola, hoy vamos a ver cómo verificar el buen estado del cuerpo de aceleración. Si no habéis mirado mi video sobre el funcionamiento del cuerpo de aceleración, os aconsejo hacerlo antes de seguir con ese video. Os pongo un vínculo arriba. Esa comprobación sirve para saber si el cuerpo de aceleración está en buen estado. No garantiza que la calibración esté hecha correctamente. Lo primero que haremos es una comprobación mecánica y visual. Quitamos la manguera de aire que viene del filtro de aire para ver la mariposa. Moviendo la polea, comprobamos su estado, que esté bien fija y limpia y que los bordes estén en buen estado. Hay que evitar tocar los tornillos que la sujetan porque están apretados y bloqueados de fábrica. Solo apretaremos los tornillos si vemos que la mariposa tiene holgura sobre el eje. Si está sucio, lo mejor sería desmontar el cuerpo para limpiarlo. Se puede usar un producto especial, cuerpo de aceleración o carburador. La desventaja del limpia cuerpo de aceleración es que reseca mucho. Si no está muy sucio, lo podemos limpiar sin desmontarlo con un trapo impregnado de WD-40. También se puede usar gasolina. Después de la limpieza, lo mejor es lubricarlo. Podéis mirar mi video sobre ese tema. Os pongo un vínculo. Luego vamos a verificar la apertura de la mariposa con el pedal de acelerador. Podemos pedir ayuda a alguien para que pise el acelerador a tope sin arrancar ni poner el contacto. La mariposa se tiene que abrir del todo. Si no es el caso, ajustaremos el cable. La etapa siguiente es abrir la tapa negra. Se abre con una llave Torx T20. Verificamos el estado general. Moviendo la polea verificamos que el potenciómetro se mueve bien y que el contacto de marcha mínima se abre y se cierra. Moviendo la parte del motor verificamos que todo se mueve con normalidad. Verificamos visualmente que los engranajes tengan todos sus dientes y que estén en buen estado. Podemos volver a poner la tapa negra. Luego procedemos a la comprobación eléctrica. Para eso necesitaremos un multímetro con función de voltímetro continuo y ohmímetro. También necesitaremos dos alfileres o dos puntas tipo aguja para insertar en el conector. Os pongo el esquema eléctrico del cuerpo de aceleración. También está la asignación de pines del conector del cuerpo de aceleración. Cuidado con muchos esquemas que se encuentran en internet, incluso algunos sacados del manual oficial, porque la asignación de los pines se da para el conector del arnés visto de frente y boca abajo. Vamos a medir con el conector puesto para no generar ningún código de error al poner el contacto. Ponemos el contacto. Verificación de la masa. Con el multímetro en posición voltímetro DC en continuo, entre la masa de la batería y el pin 8 del conector, debemos tener cerca de 0 voltios, menos de 0,5 voltios. Dejamos la masa del multímetro conectada a la masa de la batería para las mediciones siguientes. Verificación 5 voltios de referencia. En el pin 2 debemos encontrar 5 voltios. Verificación del potenciómetro de mariposa. En el pin 7 debemos encontrar entre 4,15 y 4,75 voltios. Este valor es muy teórico, corresponde a la posición de arranque de la mariposa, entonces puede variar según la temperatura del aire, del refrigerante y según la presión atmosférica. Esos 3,68 voltios son con el motor frío y el aire de fuera está a 16 grados. Con el motor parado y caliente en posición de arranque, 3,91. El motor está a 76 grados Celsius. Abrimos la mariposa despacio verificando que el voltaje baja hasta llegar al tope. Con un voltímetro de aguja se podría verificar mejor la progresión. Con la mariposa totalmente abierta debemos medir entre 0,3 voltios y 1,5 voltios.
Soltamos la mariposa. Verificación de la señal de marcha mínima. En el pin 4 debemos encontrar cerca de 2,8 voltios. Ese valor también es muy teórico y puede depender de la calibración del cuerpo de aceleración. Verificación del contacto de marcha mínima. En el pin 6 debemos encontrar cerca de 0 voltios. Abrimos la mariposa y debemos medir el voltaje de batería, es decir, más o menos 12 voltios. Verificación del motor paso a paso. Quitamos el contacto para no generar un código de error. Luego, podemos desconectar el conector del cuerpo de aceleración. Con el multímetro en posición ohmímetro en el calibre más pequeño que tenga, si no es automático, entre el pin 1 y 5 debemos medir cerca de 4 o 5 ohmios. Volvemos a conectarlo. Os enseño con un osciloscopio la señal que le llega al motor paso a paso. Eso solo es para enseñaros, no hace parte de la comprobación. Esta señal varía mucho en función de la altitud, de la carga eléctrica del coche y de la temperatura, así que no hay que tomar esos valores como valores de referencia. Solo es para enseñaros qué tipo de señal es. Mi osciloscopio es muy viejo y malo, tiene problemas de refresco y para sincronizar la señal os pongo un oscilograma de la señal que he encontrado en internet. Espero que el video os haya gustado y que os sea útil. Por favor, darme un like y no olvidéis suscribiros para no perder ningún video.